Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy, aprendamos hoy. ¿Qué es la fe y el plan de Dios? Por medio de su palabra, por supuesto, ¿verdad? Porque ningún hombre sabe, ¿verdad?, como para enseñar, sino que la palabra de Dios es la que nos da sabiduría y es lo que necesitamos todos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra respecto a la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17, pero también en otra versión nos dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, obtenemos fe. Entonces, amados hermanos, yo les invito a que nos volvamos adictos a leer la palabra de Dios a cada instante, a cada segundo, en todo momento, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para todo nuestro ser. Ahora, hermanito, hermanita, querido amigo, le invito a que nos ayude a nuestro ministerio, ¿verdad? Suscribiéndose a nuestro canal si no lo ha hecho, pero también que nos ayude con un like y compartiendo la prédica. Yo le agradezco mucho, nuestro ministerio le agradece muchísimo. Dios les bendiga. Aprendamos hoy qué es la fe y el plan de Dios, es el tema de hoy, por medio de la santa palabra de Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener fe, creer en el Señor, ¿verdad? Y leer su palabra de día y de noche, en todo momento. Dios es bueno y misericordioso. La anfitriona de hoy es Noemí de Belén. Vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos a leer una historia lindísima, amados hermanos, para que Dios nos ayude con fe. Belén significa casa del pan. En Belén abundaba el pan. La pregunta aquí es, ¿y si abundaba el pan en Belén? ¿Por qué emigraron para los campos de Moab esta mujer de la que vamos a hablar hoy? Acomódese muy bien, porque hoy veremos el plan de Dios. Veremos cómo trabaja nuestro Señor. Para iniciar, le invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos 10:17, dice la santa palabra de nuestro Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la fe suceden cosas que a veces nosotros no las entendemos hasta que pasan. Como por ejemplo, Noemí era de Belén. Belén significa casa del pan, pero en tiempos de Noemí hubo hambruna y les tocó que irse a los campos de Moab. Imagínense que ella, Noemí, vivía en Belén, en la tierra del pan, no les hacía falta nada, pero vino una hambruna, no hubo más pan en Belén y ellos les tocó que emigrar para otro país, a un país donde no se adoraba al Dios Todopoderoso. Pero, ¿por qué? Ahí es donde iniciamos viendo el plan de Dios. Y al final usted se dará cuenta por qué les tocó que irse a los campos de Moab. ¿Cómo se le llama a la mujer de Moab? Moabita, ¿verdad? Entonces, esta palabra moabita, me imagino a usted que lee la Biblia, ¿verdad? Y que ya mencionamos el nombre de Noemí,
de Belén, ya usted sabe de quién vamos a hablar. Les invito a que aprendamos juntos. Leamos el libro de Ruth, capítulo 1. En este libro de la Biblia, Ruth, vamos a leer el capítulo 1 para entender, ¿verdad?, el por qué Noemí le tocó que irse para allá y qué sucedió en el transcurso de ese tiempo de estadía allá en los campos de Moab. Dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Entonces estamos hablando de Noemí, el esposo de Noemí, pero ellos tenían 2 hijos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec. Estamos hablando del esposo de Noemí. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí por 10 años, ¿verdad? Y murió Elimelec, marido de Noemí. Ya aquí comienza a obrar Dios en Noemí, ¿verdad? Esto es por el plan de Dios. Entonces murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, dice la palabra, los cuales tomaron para sí mujeres. Estos hombres se casaron, eran 2 jóvenes y consiguieron esposa allá en Moab, en los campos de Moab. Consiguieron entonces para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Entonces pongamos ojo y pongamos mucho oído a este nombre, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, ¿verdad? Entonces, pero ya aquí vemos que el marido de Ruth, llamado Elimelec, murió. Quedaron sus 2 hijos, pero estos buscaron esposa y se casaron, uno con Orfa y el otro con Ruth. En el 5 seguimos leyendo, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Imagínense qué caso tan tremendo. Esta mujer, Noemí, decidió, ¿verdad?, irse con su esposo y sus 2 hijos para los campos de Moab porque había hambruna en Belén, pero que primeramente murió su esposo. Sus 2 hijos decidieron casarse con mujeres, digamos, moabitas, donde ellos vivían, y ahora nos dice la santa palabra de Dios que murieron también ellos 2, Malón y Kelión. Murieron. Entonces esta mujer, Noemí, está viuda y también sin sus 2 hijos. ¿Cómo puede sentirse esta mujer viviendo en tierra ajena, verdad? En 10 años le cambió la vida a Noemí. Se fue de Belén con su esposo Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Kelión, pero estos murieron. Ahora Noemí tiene 2 nueras, pero no tiene a su esposo y a sus 2 hijos. En el 6 nos dice la santa palabra de Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó. Oiga, oyó. Gloria al Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Oyó, dice, ¿verdad? Oyó, gloria a Dios, que allá en Belén los había visitado Dios. ¡Qué lindo! Dios había visitado a Belén, amados hermanos.
Y murieron también los dos Malón que León, dice. Entonces se quedó viuda, ¿verdad? En el 6 dice, entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué lindo, ¿verdad? El plan de Dios está trabajando. ¿Cómo se sentirá Noemí? Devastada. Se murió su esposo, se murieron sus dos hijos, quedó sola, ahora tiene dos nueras. Dios trajo pan a Belén. Escuchó Noemí que la gente está hablando que la ciudad, el pueblo de Belén ya no está como antes, ahora tiene pan. Noemí piensa regresar a su tierra de Belén. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Las dos nueras quieren ir con su suegra Noemí a Belén, hermanos. No quieren dejarla que esta mujer se vaya de sus vidas. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aleluya. Noemí no se quiere llevar a estas muchachas con ella. Les dice, volveos. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí quiere que estas mujeres hagan su vida o rehagan su vida, que encuentren esposo, porque sus dos hijos de Noemí murieron. Estas mujeres son viudas, pero Noemí quiere que se casen allí en el pueblo de ellas y ella piensa regresar a Belén. 10. Y le dijeron, ¿verdad? Estas dos muchachas, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos nueras no querían quedarse en los campos de Moab. 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Las palabras que dice Noemí a estas dos muchachas. En Israel había una ley que cuando el esposo de una mujer moría, su hermano del esposo, del muerto, podía casarse con ella, con esta viuda. Por eso estas mujeres, pues, pensaban irse con ella, con Noemí. Pero Noemí les dijo, no, yo ya soy vieja, no puedo tener hijos, no tengo marido, ¿verdad? 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth, acuérdese de este nombre, Ruth, se quedó con ella. Orfa besó la frente de su suegra
despidiéndose, ella pues decidió regresar. Pero Ruth dice aquí en la Biblia, en la palabra, se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Oiga, a sus dioses con D minúscula, ¿verdad? Ellos adoraban otros dioses. Vuélvete tú tras ella, le dijo Noemí a Ruth. 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fueron las palabras de Ruth, la nuera, para Noemí. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, Noemí, ¿verdad? No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab. Ponga mucha atención. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Les recuerdo que estamos estudiando Aprendamos Hoy, que es la fe y el plan de Dios por medio de su palabra. Amados hermanos, estamos viendo el plan de Dios en movimiento. Noemí se fue de Belén con su esposo y sus dos hijos por una hambruna para los campos de Moab. Pero si su esposo murió, sus dos hijos se casaron, pero también murieron. Ahora Noemí está regresando a su pueblo de Belén con una de sus dos nueras, que se llama Ruth. Estamos viendo el plan de Dios en movimiento y vamos a entender de aquí en adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo, amados hermanos? ¿Por qué hubo necesidad de que Noemí se moviera de Belén y fuera a este pueblo, ¿verdad? Donde no adoran al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Oiga, esta es una palabra lindísima, ¿verdad? Ruth va a la siega de cebada a trabajar porque habló con Noemí y le pidió permiso, ¿verdad? De que ella quería hacer algo y pues escuchó que estaban trabajando, ¿verdad? En la siega de la cebada, estaban cortando y ella se fue con el permiso de Noemí. Pero esta siega, ¿verdad? Estas tierras pertenecían a Buz. Buz o Boz, ¿verdad? Boz llega a ver sus trabajadores y mira a Ruth. Oiga, qué lindo. Y ve a Ruth trabajando.
que eso lo hacían los pobres, ¿verdad? Cuando pues, vamos a decir así, los ricos mandaban gente, contrataban gente para cortar la cebada, siempre queda algo, y había una ley donde tenían que dejar algo para que los que venían atrás, que los pobres que no tenían que comer, tuviesen que comer, ¿verdad? Boaz le dice a Ruth, quédate con nosotros, ¿verdad? Porque Boaz habló con el capataz, ¿verdad? Quien ordenaba a la gente a trabajar, y le dijo, ¿quién es esa muchacha? Entonces le dijo él, bueno, no sabemos, pero ella se puso a trabajar allí y nosotros no le hemos dicho nada. Pues aquí Boaz le dice a Ruth, quédate con nosotros, bebe de nuestra agua y come también, ¿verdad? Un hombre de muy buen corazón. Al parecer Ruth le cayó muy bien a Boaz. Aleluya. Boaz era el familiar más cercano del esposo de Noemí. Por lo tanto, los esposos de estas muchachas o los hijos de Noemí eran familiares de Boaz. Boaz era, pues, vamos a decir, el más cercano. Había otro más cercano, pero no quiso saber nada con esta mujer, con Ruth, que al parecer era muy bella, ¿verdad? Pero que este hombre no quiso saber nada porque también tenía que ver con las tierras, ¿verdad? Como que no quiso comprometer sus tierras o quedarse con ella. Pero ahí fue donde le quedó esta gran oportunidad a Boaz. Y verá usted por qué una gran oportunidad. Lo vamos a ir descubriendo en estos minutitos que faltan. Boaz era el familiar más cercano. En Ruth capítulo 4, vamos a ir hasta el 4, del 13 al 22, vamos a encontrar la respuesta. 13. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a ver, oiga, ya no, Ruth juntándose con Noemí o casándose con Noemí, Ruth casándose con Boaz, ya van a tener un hijo, Ruth y Boaz. Y las mujeres, ¿verdad?, decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Aleluya. 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Aleluya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. ¿Ah? ¿Le parece este nombre, Obed? Ahora Obed es hijo, ¿verdad?, de Boaz con Ruth. Obed, este niño que ha nacido, según la Biblia, es padre de Isaí. ¿Le parece ahora ya más conocido el nombre de Obed, hijo de Boaz? Obed, padre de Isaí. Isaí es el padre del rey David. ¿Ahora se da cuenta dónde estamos? Aquí estamos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Obed, ¿verdad?, hijo de Ruth. ¿Ruth de dónde es? ¿De Israel? No, ¿verdad? Ruth es moabita. Desde allá se vino
con Noemí para Israel. Allí se conocieron con Booz, se casaron y nació Obed. Obed viene a ser padre de Isaí. Isaí es padre de David, el rey David, la genealogía de nuestro Señor Jesús. Estas son las generaciones de Fares. ¿Se acuerda usted de Fares? Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Aquí está Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Gloria al Señor, al rey David. Entonces, ante nuestros ojos hemos visto formarse el plan de Dios. Era necesario ir a traer a Ruth hasta las tierras, hasta los campos de Moab, para que viniera y conociese a quién, ¿verdad? A Booz, para que dieran a luz, se casaran y dieran a luz a un hijo y le pusieran el nombre Obed. Aleluya, ¿verdad? Así funciona el plan de Dios, amados hermanos. Pero, ¿será que sufrió Noemí? Sí, ¿verdad? Murió su esposo, murieron sus 2 hijos. Le tocó regresar a Belén porque Jehová Dios vino y les trajo pan. Aleluya. Ante nuestros ojos estamos viendo el plan de Dios. Noemí fue movida de Belén para los montes de Moab con su esposo y sus 2 hijos. Pero Noemí regresó a Belén sin esposo y sin hijos. Pero Noemí llevaba con ella a su nuera Ruth, quien sería parte de la genealogía de Jesús, siendo madre de Obed, ¿verdad? Señor nuestro, aleluya, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se imaginaba esto cuando comenzamos el estudio? No, ¿verdad? Por eso es importante que leamos la Biblia. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No. Para nuestro Señor y Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada imposible.